porque vamos a intentar saber cuáles son los retos de SUDOE a los que vamos a tener que aportar una solución conjunta en el marco de la primera convocatoria. Pido que, por favor, me acompañen la Autoridad de Gestión, Juan Llanes, la Autoridad Nacional de España, María del Carmen Hernández, la Autoridad Nacional de Francia, Fabien Pichon, la Autoridad Nacional de Portugal, Raquel Rochá, y la Autoridad Nacional de Andorra, Mayra López. Nos vamos a sentar a hablar. Un fuerte aplauso y así entramos un poquito en calor. Y me llevo esto para sentarme con vosotros. Muchas gracias, compañero. Un fuerte aplauso a todos los que están trabajando. Por supuesto que sí, gracias. Y a los que están haciendo la traducción simultánea. Juan Llanes, me gustaría saber cuándo está prevista la publicación y qué tienen que tener en cuenta los principales beneficiarios acerca de esta primera convocatoria. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Santander. Quería una licencia, Leticia, y quería agradecer. Han sido 2 años y 2 meses de trabajos desde que la Comisión comunicó a los Estados miembros la continuación del programa. Y en ese sentido, bueno, yo quería agradecer el trabajo de los equipos de la Dirección de Fondos Europeos, del Ministerio de Hacienda, de la Prefectura de Occitania y la región de Occitania, la Agencia también de Cohesión en Portugal y el Gobierno de Andorra. Y también, en particular, a la Secretaría Conjunta, que han sido días de mucho trabajo y, en principio y en final, lo que tenemos hoy aquí es el trabajo de todos ellos. Así que quería tener este agradecimiento y esta deferencia hacia ellos. La convocatoria se ha hecho pública ayer, está ya online y yo creo que muchos de ustedes ya han podido acceder a ella y consultar los documentos. Hay un aviso a hacer y es que todavía la convocatoria, por reglamento, todavía no está ratificada por el Comité de Seguimiento, que es una exigencia, como digo, del reglamento de Interreg. La idea es que en el transcurso del mes de febrero el propio Comité de Seguimiento, que tiene que constituirse en el programa, valide y ratifique este texto que se ha hecho público, como decía ayer. El documento que han podido quizás ya acceder se publicó ayer poco antes de medianoche y en apenas media hora ya había habido 500 accesos al documento para poder descargarlo. El documento lo que establece son las bases reguladoras de la ayuda y, en principio, la previsión que hay es que la convocatoria se abra entre el día 1 de marzo y el día 31 de marzo. El mes de marzo va a ser el periodo hábil para poder depositar un proyecto en esta convocatoria. Quería darle algunos datos. Tampoco me quiero extender mucho porque mañana, a lo largo del día, va a haber también ponencias más detalladas que la introducción que quiero hacer yo hoy y que además también estarán vinculadas también con otros documentos que son importantes, como son las fichas de la guía de gestión. Y quería nada más que hacer algún hincapié o hacer detalle de algunas cuestiones que sí consideramos que son importantes, ¿no? Por un lado estaría lo relativo al proceso de selección, a la convocatoria en sí. Para aquellos que ya han trabajado en SUDOE en la programación 14-20 o en la 7-13, el proceso de selección va a continuar en líneas generales muy parecido. Va a haber 2 fases de selección. La primera fase, que se abrirá, como digo, en el mes de marzo, y será en esa fase en la que los consorcios presenten una propuesta de proyecto. Concluido ese periodo, luego veremos el calendario para que también tengamos una idea aproximada de los plazos y tiempos. Concluido ese plazo, habrá una evaluación y habrá una decisión del comité director en el que está la Comisión Europea y las autoridades del programa, y habrá una segunda fase en la que ya se exigirá presentar un formulario de candidatura mucho más concreto y detallado. Los criterios de selección varían entre una fase y otra, también están reflejados con detalle en la guía de gestión que van a mostrarles mañana.
Y previamente a la evaluación habrá unos criterios de admisibilidad y de elegibilidad que también son importantes. Antes se hacía, por ejemplo, mención a ellos en cuanto, por ejemplo, a la configuración en el consorcio de entidades de los 3 Estados miembros, ¿no? Eso en lo que respecta a lo que es la convocatoria que, como digo, continúa siendo en dos fases. El calendario decía que, en principio, si así lo ratifica el comité, van a ser el mes de marzo, los 31 días del mes de marzo. Concluido ese calendario, se procederá a la evaluación. La estimación que tenemos nosotros es que probablemente, si todo va bien, en el periodo estival, en julio, podamos tener una selección ya hecha con una decisión firme del comité de qué proyectos pasen a la segunda fase, pero en todo caso son datos estimativos porque todo depende, como se pueden imaginar, del volumen que haya de proyectos presentados en el marco de la convocatoria. Y la idea sería resolver la segunda fase en el otoño, antes de que concluya el año 2023. En cuanto a las prioridades y objetivos abiertos, están todos, a excepción del ISO de gobernanza, que es un ISO que se pospone para una convocatoria posterior, y un objetivo que es el 4.1 dentro de la prioridad 3, que es de economía e innovación social, que también es un objetivo específico nuevo en el programa y que será objeto de una convocatoria posterior. Todos los demás, el objetivo, la prioridad 1 de cambio climático, la prioridad 2 de innovación y la prioridad 3 en lo que refiere a turismo y cultura sostenible y asistencia sanitaria y reforzamiento de sistemas de salud serán objeto de esta convocatoria. El monto total de ayuda son 48 millones, que representa una cantidad significada de la ayuda del programa. Y luego una distribución de 24 millones para la prioridad 1, 13 millones para la prioridad 2 y algo más de 10 para la prioridad 3. Este desglose aparece en detalle en la información que está ya hecha pública desde ayer por la noche. En relación a la zona elegible, que la pueden ver detrás de donde estamos nosotros ahora en el escenario, no ha habido ninguna variación, a excepción del territorio de Gibraltar, que queda excluido de la zona de cooperación por la salida lógica del Reino Unido de la Unión, pero todo el resto de regiones de Portugal, de Francia y de España continúan siendo las beneficiarias del programa y también el Gobierno, el Principado de Andorra. Hay alguna particularidad que también prefiero que sea mañana la Secretaría Conjunta la que las anuncie en relación a la elegibilidad parcial, teniendo en cuenta que en Francia solamente una parte del territorio es elegible, con lo cual hay una excepción en lo que refiere a los beneficiarios de la zona que cubre el programa. Y, como digo, será mañana yo creo que el día más indicado para que puedan tener más información. Y para concluir, una reseña sobre el tipo de beneficiarios potenciales que pueden optar a una ayuda en el programa. Tampoco no hay ninguna variación significativa con respecto a lo que había en la programación 14-20. Pueden optar organismos públicos, organismos de derecho público, que son aquellos que establece el artículo 2 de la Directiva 2014-24, que son aquellos que atienden necesidades de interés general, sin ánimo mercantil o industrial, con una personalidad jurídica propia y también con financiación o control en su mayoría de consejos de administración o de gestión público. También pueden participar entidades privadas sin ánimo de lucro y, por último, continúan también siendo beneficiarias del programa con acceso a ayuda a FEDER las empresas, con la misma limitación que existía ya en la programación 14-20, y es que nunca pueden ser parte de un proyecto, pero nunca ser quienes coordinen o lideren el proyecto. Yo creo que son básicamente un poco las piezas más esenciales de lo que es el texto de la convocatoria, que, como decía, está hecho público desde ayer noche. Pues muchísimas gracias, Juan, qué interesante. Habláis, porque el programa SUDOE está integrado dentro de la cooperación transnacional europea, un término con el que seguro que muchos estáis muy acostumbrados, familiarizados, otros no tanto, y por eso me gustaría saber, empezando por María del Carmen Hernández, de la Autoridad Nacional de España, ¿cuál es el valor añadido que aporta la cooperación?
Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bonsoir, buena tarde. Pues bueno, en primer lugar, si me permites, pues quisiera agradecer a mi equipo que viene conmigo, Esther Arias y Jesús Fernández, porque, como decía Juan, la autoridad de gestión ha sido unos años muy duros, 2 años en el que hemos cooperado, porque estamos en un programa de cooperación. Nos ha permitido estar aquí hoy con un programa aprobado por la Comisión y toda una cantidad de documentos que les van a permitir a ustedes, si tienen una idea de proyecto, poderle financiar en este programa. Seguro que muchos de ustedes sí que lo saben porque este programa tiene una participación muy importante de candidaturas y estamos en un programa de cooperación transnacional. Como saben, dentro de Interreg, esta seña de identidad de estos programas de cooperación territorial europea, en este nuevo periodo 21-27, ya lo veíamos esta mañana, hay 4 componentes. El componente o los programas de cooperación transfronteriza, los de cooperación transnacional en el que hoy nos encontramos, los programas de cooperación ultraperiférica e interregionales. Pues la clave de estos programas y la clave de esta cooperación transnacional en sí, hemos visto en las diferentes ponencias institucionales, es la cooperación. Esta cooperación, que es muy importante la palabra cooperación, no solamente en el ámbito de estos programas, sino en nuestra vida. ¿Qué haríamos si no cooperáramos en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito profesional? Por lo tanto, estos proyectos o este programa lo que van a financiar son proyectos en común, desarrollo de actuaciones en común entre beneficiarios e instituciones públicas y privadas en el que se ha identificado una problemática en este espacio sudoeste en el que España participa en todas nuestras regiones, salvo Canarias, se identifica un problema, una problemática que no podemos abordarla a través de financiar nuestro proyecto en un programa nacional o regional. Necesitamos de otras instituciones, de otros países, de otros territorios que están trabajando en nuestra temática para desarrollar proyectos en común, actuaciones en común que den como resultado una serie de implementación de resultados, vaya la redundancia, para, digamos, esta problemática poderla resolver. ¿Cuál es el valor añadido? Pues el valor añadido es un plus. Yo soy un amante de la cooperación, me gustan mucho los programas de cooperación porque a nosotros, a las instituciones que configuramos los partenariados, nos enseñan mucho, aprendemos mucho de otros. Probablemente tengan ustedes una idea creativa en su mente, que piensen que los resultados de su proyecto no se pueden trasvasar. Pues el valor añadido es precisamente eso, el aunar esfuerzos, el buscar resultados conjuntos, el que nuestros resultados se puedan transferir a otros territorios dentro de nuestros programas, en otros programas de la Unión Europea y, como no, también en otros programas con participación de otros países. A veces nuestra problemática es la problemática de otros. Esta transferibilidad y de estos resultados es el valor añadido. El proyecto no finaliza. Es un programa también, estos programas de cooperación, que tienen un efecto multiplicador. Dentro de la política de cohesión no tienen una dotación financiera muy grande, pero este efecto multiplicador es un valor añadido a su participación. Les va a permitir participar en redes europeas, en redes fuera de nuestras fronteras. A veces lo que yo digo es, si no estamos, no existimos. Nos da visibilidad, participar, conocer partners, socios que trabajan en nuestras temáticas y, por supuesto, la cooperación es la clave. El 20% de los criterios de valoración de estos programas están referidos a cooperación. Si su idea de proyecto no desarrolla actividades conjuntas con otros beneficiarios, su proyecto no va a poder ser financiado con estos programas. El valor es no solamente financiero, sino este plus que da el estar en contacto con otros socios que trabajan en nuestras temáticas. Qué interesante. Gracias, María del Carmen. Me gustaría ahora con Fabien Pichon. ¿Cómo definís SUDOE? ¿Qué es SUDOE? Gracias y buenas tardes a todos. ¿Cómo definís SUDOE? La labor que hemos realizado no es tanto definirlo, puesto que se define a sí mismo.
Y el mapa, la imagen que está detrás de nosotros, define perfectamente lo que es SUDOE. El suroeste se define en sí mismo, pero se define también respecto a otros espacios que lo rodean. Por eso se habla de fuerte identidad del programa y lo demuestra el mapa que está detrás de nosotros. Y es muy claro este mapa, se ve cuál es la identidad del programa, pero a la vez también engaña, es clara, es porque se ve muy bien la estructura territorial con unos centros urbanos, vemos la luz en los focos más de luz, tal y como están repartidos por el territorio. Vemos que están focalizados en la zona litoral sobre todo, y luego algunas metrópolis dentro de un territorio más sombrío, que es el territorio eminentemente rural. Y eso es la traducción de todos los conceptos que se han evocado en las introducciones. Decía que el mapa es engañoso también porque todo lo que vemos en negro no está vacío. Ahí hay poblaciones que viven, poblaciones que necesitan prestaciones de servicios, hay poblaciones que necesitan que se mantenga la actividad, poblaciones que necesitan que todos estos territorios sombríos, oscuros, que son territorios naturales excepcionales muchas veces, sean preservados. Y se ha dicho en la introducción, el suroeste es un punto cálido, un punto culmen del cambio climático y va anunciando unos profundos cambios que ya se están percibiendo. Hemos visto lo que ha ocurrido este verano en Europa con unos incendios que se prendieron en zonas donde no solía haber incendios. Es algo que hemos descubierto y que conocemos muy bien. Pero, por ejemplo, en Francia, Bretaña no conocía no había soportado incendios, y sin embargo fue el caso este verano. Son cambios que estamos constatando que se están desarrollando. Y luego la identidad del suroeste también tiene puntos positivos. Es, por ejemplo, que estos dramas sabemos cómo enfrentarnos a ellos y por lo tanto tenemos un conocimiento, un capital conocimiento que podemos aportar, y eso es un punto a nuestro favor. Otro elemento para definir SUDOE es que el SUDOE es un programa, y lo ha dicho Marc Lobé en la introducción, es un programa específico pero que se inserta en un entorno político de las políticas Interreg, políticas transnacionales también, políticas en la cuenca mediterránea, cuya cuenca tiene también su propia identidad, y otro programa en el espacio atlántico, que es otro programa que tiene también su propia identidad. Y nuestra labor ha sido singularizarnos de alguna manera, singularizar el territorio SUDOE, sacar a luz todo lo que le es muy específico dentro del entorno que le rodea. Así es como yo definiría de forma conceptual al SUDOE. Interesante. Y qué gratificante es saber, lo decía antes, que hay profesionales con vosotros, con esa sensibilidad, con esos territorios en los que en ese mapa no hay luz, pero vosotros estáis intentando con estos proyectos que llegue luz, que no se caiga como aquí la red, y que sean proyectos sólidos. Gracias, Fabien. Y Raquel Rosá, Portugal. ¿Cómo se ha montado el programa de cooperación? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por este trabajo. Es difícil resumir 2 años de trabajo en 5 minutos, pero voy a intentar dar simplemente unas pinceladas del grupo de trabajo. Como ya explicaron, comenzó a finales de 2020 y se inició con una reflexión muy crítica sobre las reflexiones aprendidas de los periodos de programación anteriores, y así se realizó un enfoque por fases hasta llegar al programa que tenemos hoy, a través de diferentes fases para preparar los documentos y para que se hagan una idea de las lecciones que hemos aprendido. También realizamos un análisis territorial, se extrajeron las necesidades principales de los territorios SUDOE, como algunas que acaba de explicar ahora Fabien, y aquello que es lo que nosotros entendemos como la línea de identidad del programa: un territorio periférico, un espacio de interior, sobre todo,
con características demográficas vinculadas a la despoblación, al envejecimiento, con condiciones ambientales únicas y características naturales y territoriales muy variadas. Estos fueron los puntos que nosotros entendimos que queríamos realzar en el marco 2021-2027. Ha sido posible que después de esto definiésemos las dos grandes guías del programa, ya que primero extrajimos y recopilamos todas estas informaciones, estos dos ejes, que es preservar el capital natural y preservar el entorno ante el cambio climático y reforzar la cohesión social y demográfica. Por tanto, tenemos aquí dos grandes ideas que queríamos mantener y realzar, y queríamos que nuestros potenciales beneficiarios nos presentasen proyectos que pudiesen dar respuesta a estas dos líneas de identidad. Y entonces, a partir de aquí, definimos las guías que conforman los objetivos de políticas y específicos que la Comisión nos fue proporcionando en los documentos reglamentarios. Nosotros elegimos aquellos que entendíamos que darían una respuesta a estas dos guías, líneas estratégicas. Y optamos entonces por movilizar el objetivo de una Europa más inteligente, con innovación en la competitividad, y el objetivo de política 2, una Europa más verde en la vertiente de la biodiversidad, en la lucha contra el cambio climático, eficiencia energética y energías renovables. Y en objetivo de política 4, muy vinculado a una Europa más verde, más social, y un objetivo específico Interreg, porque los programas Interreg tenían objetivos específicos que iban más allá del mainstream, y el objetivo Interreg de la gobernanza. Estas dos novedades del programa ya se trataron varias veces, y estos 4 objetivos seleccionados van a permitir que se pueda dar una respuesta a los retos de la transición digital y a una de las preocupaciones que venimos sintiendo a lo largo de este tiempo con la problemática de la demografía y el envejecimiento, ya que es un territorio bastante envejecido, principalmente en el interior. Después de definir el programa, este fue aprobado, como ya han oído, en diciembre de 2022, pero el trabajo del grupo de trabajo no acaba aquí. Fue necesario preparar la convocatoria y preparar todas las guías, las líneas, para que a partir de esta noche ya esté la convocatoria disponible, en la cual puedan presentar sus propuestas. Esto, bueno, no puedo resumir todo en 2 años de trabajo, pero hemos realizado 56 reuniones a lo largo de este periodo. Mucho trabajo y lo que queda, que es emocionante. Gracias, Raquel. Mayra, de Andorra. Andorra no recibe fondos de la Unión Europea. Tenéis un reto muy particular. ¿Qué supone para vosotros estar dentro de SUDOE con esta peculiaridad? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Boa tarde, bonsoir. En primer lugar, quisiera pues, agradecer y decir también que llevo 4 meses que me ocupo de cooperación transfronteriza, y para mí es un honor y un placer compartir este espacio con las autoridades nacionales de España, Francia y Portugal, y con la autoridad de gestión. Si me ven temblar es de la emoción, de los nervios y probablemente también un poco del frío que hace aquí. Sí, un poquito. Pero bueno, y el cambio climático. Sí. Yo vengo de Andorra y pensaba venir al Caribe, pero no. Bueno, en cuanto a Andorra, pues la verdad que es todo un reto participar en los programas europeos, POCTEFA y SUDOE. Y SUDOE, pues participamos tanto en POCTEFA como en SUDOE como país tercero, y esto implica que si queremos participar en proyectos de programa SUDOE, pues tenemos que aportar financiación. No recibimos fondos de la Unión Europea.
Al no recibir fondos de la Unión Europea, pues en la mayoría de los casos la aportación de Andorra se traduce en la implicación de recursos humanos y técnicos en determinados proyectos. Esto hasta el momento se ha logrado gracias a la cooperación de las administraciones públicas y agencias especializadas. A ver, también de cara al futuro, pues uno de los retos que tenemos es, supongo que al igual que otras autoridades nacionales, también una mayor implicación del sector privado. Bueno, pues principalmente esto intentaremos mejorarlo a través de intentando divulgar lo que es la participación en los programas, porque uno de los principales retos que tenemos en Andorra también es el desconocimiento general. En general, la población de Andorra desconoce que Andorra ya puede participar en programas europeos, aunque tenga que autofinanciarse. La situación actual pues puede que, como actualmente estamos negociando un acuerdo de asociación con la Unión Europea desde hace 7 años, pues recientemente se está haciendo un esfuerzo bastante importante en informar a la población y sensibilizar en temas europeos. Y dentro de lo que es el acuerdo de asociación que estamos negociando, habrá un capítulo importante que es la cooperación fuera de las 4 libertades y principalmente este capítulo tratará sobre la participación de Andorra en programas europeos. Pues gracias a la negociación del acuerdo de asociación, la población pues, se está familiarizando y sensibilizando en estos temas. Y bueno, sigue siendo un gran reto informar a la población sobre la participación en los programas. En realidad nosotros tenemos el doble reto, porque es informar a nuestra población de que pueden participar en programas europeos y que participen como actores, como país asociado, pero después también tenemos el reto de informar a posibles actores españoles, franceses y portugueses de que cuenten también con la posibilidad de asociar un actor andorrano en su proyecto. Y bueno, ese es otro de los retos que tenemos pendientes. Entre otros, pues, a través de la participación de este seminario de lanzamiento, pues, animo a posibles actores españoles, franceses y portugueses a contactarnos para ver si encontramos algún proyecto en el que podamos participar y buscar actores andorranos y bueno, procurar que realmente el espacio suroeste de Europa sea un espacio cohesionado, porque bueno, tenemos que convencer también a los actores de otros países de las ventajas que puede tener incorporar un socio andorrano. Nosotros creemos que puede hacer el proyecto más atractivo y que igual pues, aumenta las posibilidades de obtener financiación europea. Pues creemos que puede dar cohesión al proyecto y bueno, entre otras cosas, pues también intentaremos favorecer y ampliar la red de contactos entre pues, expertos de los diferentes sectores. Y bueno, y después Andorra tenemos la ventaja que como somos un país pequeño, pues en principio somos pequeños pero ágiles y entonces tenemos esta capacidad de reacción y de reunir intereses fácilmente. Entonces con un único contacto, yo principalmente, mi compañero Andreu Jordi, pues nos movilizamos y podemos mirar de buscar posibles actores andorranos. Por ejemplo, Andorra ofrece pues, nuestro espacio como Living Lab a nivel tecnológico y a nivel de espacio de pruebas para hacer pruebas de productos tecnológicos y también pruebas en el ámbito natural. Esto ya se hizo en Común Clima, que es un programa del SUDOE, y creemos que bueno, se puede continuar haciendo en otros proyectos que puedan surgir.
Después, para finalizar, también quisiera señalar que, bueno, desgraciadamente en Andorra no podemos liderar un proyecto y es otro de los retos que tenemos, es, pues, en el caso de que haya porque nos han llegado, de hecho, posibles actores andorranos que quieren participar en proyectos SUDOE, necesitan encontrar partners pues de otros países para llevar a cabo su proyecto. Y entonces, pues, es uno de los retos también que tenemos que afrontar y esperamos que con la ayuda de nuestros compañeros de bueno, las autoridades nacionales de España, Francia y Portugal, pues lleguemos a asumir este reto. Seguro. Y eso es todo. Seguro que sí. Pues muchas gracias, Mayra. Hablábamos de los retos y ya ha salido varias veces. El cambio climático. ¿Qué retos tiene SUDOE por delante en relación a este tema? Raquel. SUDOE presenta su gran preocupación desde que empezó a apoyar proyectos en el ámbito del cambio climático. No es este programa o este periodo de programación el primero. No es innovador en este sentido porque es una preocupación que ya hemos demostrado desde hace algún tiempo. Como pueden ver en el mapa, SUDOE se encuentra en la periferia sur de la Unión Europea, una localización que hace con que este territorio esté muy expuesto a los efectos del cambio climático y que podrá servir de referencia a la Unión Europea en relación con los efectos del cambio climático y los riesgos naturales. Por tanto, esta es una preocupación que viene de lejos y se ha rescatado nuevamente, se ha mostrado en el análisis de los territorios y de alguna forma debíamos centrarnos en este reto de apoyar en cierta medida o evitar o mitigar el cambio climático que constituyen una amenaza social, ambiental y económica, sobre todo en un territorio en el que cada vez se notan más efectos meteorológicos extremos. Cuando llueve, llueve mucho. Cuando hace frío, hace mucho frío. Cuando hace calor, hace mucho calor. Más épocas de sequía. Entonces, contamos con un territorio que ha dejado de ser cálido a tener unos grandes cambios entre el verano y el invierno, ¿no? Como se suele decir, ya no hay primavera ni otoño. Tenemos ahora dos grandes estaciones climáticas. Esto tiene un impacto muy grande en la actividad económica del territorio, en la silvicultura, agricultura, en la gestión del agua, que es una gran preocupación que tenemos en este programa. Y, por tanto, esta inversión, con casi el 45% del programa, como ya han referido unos compañeros, deriva de toda esta necesidad que hemos notado en este tiempo. Y vinculado con esto también están las políticas de la Unión Europea, con el objetivo de la Unión Europea de convertirlo en un territorio con emisiones bajas de carbono. Entonces, se unieron estas dos grandes voluntades, la que tenemos en el SUDOE de mitigar el cambio climático, con la voluntad de la Unión Europea de hacer estos territorios más resilientes al cambio climático. Para ello, sabemos que este importe que está en SUDOE no es suficiente. Obviamente, es necesario que, además de esta suma, haya más inversiones. En primer lugar, ya una inversión pública-privada es significativa y, por tanto, vamos a tener que aplicarlo de la mejor forma posible. ¿Qué es lo que pretendemos en este programa? Demostrar la eficacia de las acciones para mitigar y neutralizar el impacto de los riesgos naturales en el espacio SUDOE, contribuir a la resiliencia contra el cambio climático, los agentes sociales, económicos, públicos y privados, contribuir a crear modelos que se enfrenten al cambio climático y a los riesgos naturales y que estos territorios queremos que formen parte de este programa de cooperación, pero no queremos
quedarnos únicamente con los resultados de nuestro territorio y nuestra caja. Lo que queremos es demostrar que lo que se ha hecho esto y que se puede aplicar a otras regiones de la Unión Europea. Este es nuestro objetivo. ¿Es un gran desafío? Sí lo es. Vamos a ver si conseguimos cumplirlo. Esperemos que sí, pero hasta el 31 de diciembre de 2027 esperemos que sí, que demos un gran paso en relación con la mitigación del cambio climático en el espacio SUDOE. Es a conseguirlo. Estoy convencida. ¿Verdad que sí? María del Carmen, hablamos de la lógica de intervención del programa y cuando se habla de eso, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, yo creo que se ha hablado durante las anteriores intervenciones, ahora también hablaba Raquel, apuntando a lo que hemos estado trabajando en estos 2 años, también Fabián Pichón, mi compañero, de cuáles son los retos de este espacio sudoeste europeo. Pues cuando hablamos de la lógica de intervención y de esas prioridades que hemos seleccionado para el programa, pues es muy importante tener en cuenta esta lógica de intervención y estas prioridades, importantísimo. ¿Por qué? Porque estas prioridades, como decía Raquel, que son 4, la primera prioridad, que está de preservar el capital natural, que es muy rico en este espacio, y reforzar lo que es la adaptación al cambio climático, pues esta prioridad está alineada, hay una serie de objetivos políticos que seguramente que ustedes los conocen, que vienen establecidos en los reglamentos, y esta prioridad 1 está vinculada a este objetivo político 2, vinculado a los temas medioambientales. El programa también ha seleccionado una prioridad 2, vinculada a reforzar, digamos, la cohesión social y la cohesión territorial y sobre todo el reto demográfico, que hoy estamos hablando muchísimo aquí, a través de la innovación, a través de esta transformación económica de este espacio sudoeste. Esta prioridad está vinculada a este objetivo político 1 de innovación que establecen los reglamentos. Otra prioridad, la prioridad 3, que también hablaba Raquel de ella, es esta prioridad vinculada a promover una cohesión social y territorial de este espacio sudoeste a través de la innovación social, a través también de la valorización del patrimonio que hay en este territorio, que también es muy rico, y a través de los servicios, y está vinculada a este objetivo político 4, este objetivo político que es innovador para este periodo 21-27, porque hemos querido dar este Cádiz más social, más vinculada a este pilar de los derechos sociales de la Unión Europea. Y luego hay una prioridad última que se ha hablado también, que es la de la gobernanza. Este objetivo específico de Interreg vinculado a estos temas de gobernanza. Estas prioridades vinculadas y unidas a estos objetivos políticos, si ustedes ven el programa, debajo de estas prioridades y de estos objetivos políticos se han escogido en función de los retos que tiene este espacio sudoeste que ha identificado Fabián Pichón, retos vinculados sobre todo al mundo rural, a este mundo, vínculos urbano-rurales, problemáticas de la despoblación, problemáticas del envejecimiento, como decía ahora Raquel, también vinculadas a todo el tema relacionado con el cambio climático, los desastres naturales, hacen que se hayan elegido unos objetivos específicos. Estos objetivos específicos, a su vez en el programa, si lo ven ustedes, vienen diferenciadas y vienen numeradas una serie de actuaciones, que son aquellas actuaciones que se van a financiar en los proyectos. Por lo tanto, es muy importante que ustedes pues lean con detenimiento el programa, que lean si su idea de proyecto está alineada con estos objetivos específicos y con los indicadores que cuelgan de estos objetivos específicos, porque si no está alineado su idea de proyecto al 100%, probablemente, como saben ustedes, que ya ha comentado la autoridad de gestión, pues estos proyectos se seleccionan, para los que no conozcan el programa, se seleccionan en concurrencia competitiva y por lo tanto su proyecto no será seleccionado.
Por lo tanto, esta lógica de intervención que nosotros definimos, esta terminología de objetivos políticos y objetivos específicos, al final la cascada termina en una serie de temáticas, en una serie de actuaciones, que es lo que el programa quiere trabajar, quiere conseguir unos resultados para estas deficiencias y mejorar al final la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, importante, muy importante esta lógica de intervención y este tipo de actuaciones, porque si no su proyecto y su idea será muy buen proyecto, pero no se va a poder financiar en este programa de cooperación transnacional sudoeste. Se podrá financiar probablemente en un programa nacional, regional o en otro programa de cooperación. Gracias, María del Carmen. Y Fabián, está SUDOE, pero ¿cómo se complementa SUDOE con el programa de cooperación transnacional, el Interreg Atlántico y el Interreg Euromed? Alors, comme je le disais, oui, on a travaillé effectivement. Efectivamente, hemos trabajado los desafíos propios de este espacio, de los espacios litorales, atlánticos y mediterráneos. Pero, de hecho, la respuesta que hemos podido aportar es bastante sencilla. La lógica de intervención del programa apunta a transferir un capital de saberes, de conocimientos, de innovación hacia territorios de tierra adentro, porque en lo esencial están localizados en las franjas del litoral, así que esta lógica de cooperación entre litoral y territorio del interior deseamos implementarla en el SUDOE. Por supuesto, después hay líneas de demarcación que se han formado en la medida en que estos espacios atlánticos emiten su estrategia y los programas que las acompañan. Así que adoptamos objetivos muy orientados hacia riesgos específicos, por ejemplo, la submersión para los dos espacios, hacia lógicas de preservación de la biodiversidad que conciernen, de hecho, en lo esencial a la biodiversidad marina de los espacios litorales. Cuestiones de adaptación al cambio climático, de prevención de riesgos que conciernen la costa y, por consiguiente, especializaciones que aparecen de manera más evidente en estos espacios litorales porque hay estrategias previas o hay un territorio que se impone en el programa. Lo que quizás era menos evidente para el territorio SUDOE en la medida en que tuvimos que reflexionar a esta complementariedad, pues hemos decidido, y esto es novedoso, pero creo que es una baza de verdad en esta estrategia, en esta lógica de intervención, hemos incorporado y hecho que los desafíos específicos asumidos ya por los espacios y los programas que se ocupan de estos espacios no serán asumidos, en cambio, por el Interreg SUDOE, como por ejemplo la submersión, la biodiversidad marina. Ejemplos tales como estos, pues no serán asumidos por el programa SUDOE, sencillamente para asegurar una complementariedad extremadamente fuerte, pero también dar la posibilidad y medios de trabajar a otras temáticas que estas que ya están bien aseguradas y tratadas. Técnicos, pero de vital importancia, los interesados en presentar su idea tienen que conocer las prioridades y los objetivos. Mari Carmen, que antes nos hablabas de ellos. Pero ¿qué diferencia hay con este tema respecto a la programación anterior? Bueno, pues yo creo que hemos visto unas cuantas novedades también en las anteriores intervenciones, ¿no? Yo voy a señalar unas cuantas que me parecen importantes. Hay temáticas que se repiten, ¿no? Como son todas las temáticas vinculadas al cambio climático y aspectos naturales, pero hay un cadiz que repetimos y estamos repitiendo mucho, es el aspecto social. La elección de este objetivo político 4, de esta prioridad que decía, la prioridad 3, que no es seleccionada mucho en los programas de cooperación transnacional,
pues queremos darle ese aspecto más social, es decir, a aquellas temáticas vinculadas a esta problemática del envejecimiento, de la silver economy, de la despoblación, de este mundo rural que tiene una serie de deficiencias que hace que la población sea cada vez esté más envejecida, de los servicios también sociales, de innovación social. Hemos seleccionado un objetivo específico que es el 4.1, también muy vinculado a la innovación social, que la autoridad de gestión mencionaba, nos saldrá ahora, digamos, este objetivo específico en esta convocatoria, pero estos aspectos sociales van a ser muy importantes y van a tener sobre todo un aspecto transversal, ¿no? Pensamos que son problemáticas de interior. Queríamos hacer una diferenciación respecto a los dos programas transnacionales que compartimos en territorio, como es el Espacio Atlántico y el programa Euromed, los dos vinculados a esta economía azul y a estas temáticas marítimas, y queríamos sobre todo este aspecto social y vincularlo a los territorios sobre todo de interior. No quiere decir que no puedan participar territorios marítimos, pero esta vinculación rural, urbano y estos aspectos sociales nos parecían muy importantes. Otro tema innovador, ¿no?, en este periodo 21-27 son los temas de gobernanza, ese objetivo específico de Interreg, que nos ha proporcionado los reglamentos Interreg, pues también es algo innovador, es un proyecto. Se dan proyectos vinculados a estrategias. Tenemos que diseñar entre todos las instituciones que formamos parte del programa qué tipo de proyectos, pero son proyectos importantes también vinculados a la gobernanza. Nosotros en este 14-20 fuimos pioneros, lideramos un proyecto en el Euromed, en otro programa, vinculados a estas temáticas de gobernanza, y pensamos que son muy, muy importantes también, y es algo innovador en este 21-27. Quizás también destacar, y sí que me gustaría destacarlo, lo veremos a lo largo sobre todo del día de mañana, los aspectos de simplificación que incorporan en este periodo el reglamento de Interreg. Yo creo que para todos ustedes la simplificación, y para nosotros también desde el punto de vista de la gestión administrativa de los proyectos, es muy importante. A veces estos proyectos son muy, muy buenos, son proyectos que tienen un valor añadido, pero es verdad que la carga administrativa a veces, que también la sufrimos nosotros, es enorme, con lo cual la introducción de un coste simplificado nuevo, y hay costes simplificados en lo que son los gastos administrativos en este periodo 14-20, continuarán en el 21-27, pero la utilización de costes simplificados también en los viajes creo que va a llevar aparejado, y simplificación, que estamos entre las estructuras que conformamos el programa intentando también establecer pues, en gastos de personal, pero sobre todo en los viajes, ¿no?, la utilización de estos costes simplificados, que lo vamos a ver mañana, creo que les van a facilitar a todos ustedes lo que es, una vez aprobados los proyectos, esta ejecución, que sea más fácil la carga administrativa. No estamos exentos, lógicamente, que veremos que participa la autoridad de auditoría, de luego los correspondientes controles, pero creo que sí que van a, en el tema de verificación del control del primer nivel, van a aligerar lo que es la carga de trabajo. Y desde mi punto de vista son los tres elementos. Hay muchos más elementos, lo veremos a lo largo del día de mañana, pero yo sí que quería incidir en estos tres, que me parece que son importantes y relevantes para el siguiente periodo. Muchas gracias. Y Fabián, ¿existe una partida presupuestaria para cada objetivo específico? Y de ser así, ¿por qué? Alors là, ça, c'est un choix cornélien. Hay aquí, esto es una decisión salomónica, los recursos están todos limitados, así que hemos tenido que evaluar, en particular de cara a todas las novedades que acaba de explicar Carmen, hemos tenido que evaluar la dosificación más adecuada para, a la vez, seguir con las dinámicas que constatamos desde hace 20 años. Hemos llegado a la cuarta generación y sabemos que hay temas que movilizan mucho y no dejamos de tener prioridades muy fuertes, tanto a nivel de la Comisión Europea como a nivel de los Estados, de cara a unas cuantas prioridades que tienen que ver con el eje 1 del programa sobre la adaptación al cambio climático y la preservación del
de la naturaleza. Esto es nuestra prioridad integrada que nos permite movilizar una gran parte de los créditos para una gran línea que después se declina en subobjetivos y después en el segundo gran eje, que es más complejo porque hay más subprioridades a la vez hacia innovación, hacia las estrategias inteligentes, hacia la innovación social, la salud, el turismo, la cultura. Es plural, es plural. Bien, pues esto ha necesitado una dosificación sutil para poder experimentar unas cuantas cosas y dar los medios, de hecho, a los cooperantes, a los participantes de experimentar, pero preservando a la vez los capítulos presupuestarios para las líneas que sabemos muy movilizadoras. Así que es una apuesta que hacemos, no es una ciencia exacta. Creo que todos los portadores de proyectos, los jefes de proyectos, van a considerar que hay prioridades que no han sido bastante dotadas. Creo que nadie se va a quejar de lo contrario, pero es una apuesta que hacemos a la vez sabiendo cómo son las dinámicas que funcionan y después partiendo de intentos con novedades de las cuales esperamos que llegarán a su diana. ¿Qué ha cambiado? Básicamente, o que cambió fue aquello que Carmen dijo. Lo que cambió es aquello que dijo Carmen. Continuamos apostando por lo digital, por la transición digital, continuamos apostando también en la parte medioambiental, pero aquí tenemos dos prioridades nuevas que van a dar cabida a la promoción social y también al reto demográfico y territorial, que son una prioridad con 3 objetivos específicos, un poco más ligado a la parte que llamamos social, a la Europa social. Y esto es un gran cambio en un programa transnacional. Yo creo que si no incluimos el 4.6, que es lo que es relativo al turismo, es el único programa transnacional en el que participa Portugal y que se preocupa de esta temática, porque los otros dos tienen una vertiente de innovación y medioambiental mucho mayor comparado con la vertiente social. Y después también tenemos la parte que ya mencionó Carmen, que sería reforzar el impacto del programa en el territorio, con la visibilidad, capitalizar los resultados, identificar las buenas prácticas, y todo esto se hará con el objetivo específico Interreg 1, además de todas las novedades de la parte operativa que también mencionó Carmen y que mañana vamos a explicar en detalle con unos compañeros cuáles son esas medidas de simplificación que nosotros implementamos en el programa para poder aligerar también la participación en estos programas, que muchas veces tiene una carga burocrática muy elevada, y no porque nosotros queramos, porque los reglamentos nos lo exigen. Los reglamentos van a aligerar esa carga burocrática, y nosotros también en el programa, las autoridades nacionales, así como con las autoridades estatales, tuvimos la posibilidad de aligerar la carga burocrática que estos proyectos implican, porque reconocemos, de hecho, que hay algunos aspectos que teníamos que cambiar, había una necesidad, y lo hemos hecho. Luego veremos si han funcionado, y será un equilibrio que veremos a mitad de curso. Nueva convocatoria. Y luego, otra cosa que me gustaría que preguntarte es, hablando del consorcio idóneo. ¿Cuál crees que sería ese consorcio idóneo? ¿Qué entendemos por la constitución de ese consorcio? Nosotros en el SUDOE tenemos lo que se llaman los pilares fundamentales, y que los proyectos también tienen que tener en cuenta esos pilares fundamentales, pero lo podemos llamar de otra manera. Entonces sería la concentración temática. Es importante que tengan en cuenta la lógica de intervención en la que nosotros tuvimos en una concentración temática. También el programa negocia indicadores con la Unión Europea. Esos proyectos tienen que contribuir para esos indicadores.
Es decir, que esos proyectos y su potencial tienen que tener en cuenta que su proyecto debe contribuir para esos indicadores negociados, la transnacionalidad. Esto es algo fundamental en un programa que está en 3 países, 3 Estados miembros y un país tercero. Es fundamental que haya transnacionalidad y que esté clara en dichas candidaturas. También tiene que tener, obviamente, una relevancia territorial del programa. También sostenibilidad. Esto quiere decir que los proyectos aprobados tienen que demostrar que tienen la capacidad de continuar en un futuro. Una vez que acabe la financiación comunitaria, tienen que ser sostenibles a largo plazo y no solo trabajar durante el periodo de 3 años en el que reciben financiación. Tienen que ser transmisibles y capitalizables. Esto quiere decir, los resultados tienen que poder ser, otros programas tienen que poder apropiarse estos resultados, otras entidades, y no quedar estancados o cerrados en el ámbito solo del SUDOE, y preferencialmente capitalizar aquello que serían los resultados que ya se repitieron en periodos anteriores. Y por eso tiene todo el sentido que ahora sean mejorados, ampliados, lo que entienden los beneficiarios que se debe hacer en el siguiente periodo de programación. No pueden nunca dejar de tener por detrás una articulación, una conexión con las estrategias nacionales y regionales, porque esto se trata de un criterio que está dentro de la evaluación de los proyectos. Los actores que están implicados tienen que tener competencias en la materia que están a desarrollar, porque ya nos hemos dado cuenta que eso no pasa siempre. Tienen que tener un impacto en el territorio y competencia en la materia que abordan. Deben tener la preocupación de no ser solo un conjunto de acciones agregadas, sino la solución para un problema que se encontró en una determinada región. Estos son los factores que se tienen que tener en cuenta para que un proyecto pueda tener éxito en un programa transnacional. Mari Carmen. ¿Es tan importante en estos proyectos? Pues es muy importante. Raquel ha dicho la clave. Ha dicho 3 palabras que representan la cadena de valor y que son clave, como son la sostenibilidad, la transferibilidad y la capitalización. Pues, ¿qué quiere decir? Pues como sus 3 palabras indican, es que en un proyecto en el que ustedes han identificado una problemática, han elaborado un plan de acción, unas estrategias, y como resultado ha dado, valga la redundancia, un resultado ese proyecto. Lo que queremos y lo que quiere el programa, que ya en el periodo 14-20, en las últimas convocatorias, pues estableció esta cadena de valor, es que estos resultados se transfieran al territorio. No que se queden en un cajón, que permitan esa transferibilidad a otros territorios. Si nosotros hemos conseguido establecer un proyecto piloto en el que se ha identificado la problemática, se ha resuelto esa problemática y se ha elaborado un proyecto piloto, pues podamos transferir esos resultados a otros espacios, a otros territorios dentro de la Unión Europea, fuera de nuestro país incluso, y fuera incluso a terceros países. Por lo tanto, es muy importante lo que decía Raquel, en la identificación de estos consorcios, de estos partenariados, que sean los competentes en la materia, muy importante, porque a veces identificamos que hay consorcios en los que no están las instituciones públicas competentes en esa materia. Identificar aquellas instituciones o aquellos organismos públicos o privados que puedan llevar a cabo también estos proyectos pilotos y, cómo no, en última instancia, el poder transferir estos resultados de nuestros proyectos a nuestras políticas públicas. Al final, la finalidad de todos estos proyectos es eso, poder transferir a nuestras políticas públicas a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local, ese resultado que hemos obtenido en nuestros proyectos, poderlo transferir. También la capitalización, como mencionaba Raquel, que también es muy importante. Esta capitalización
que nosotros podemos transferir, y esa complementariedad también con otros programas con el que compartimos territorio. Hablaba que compartíamos territorio con el espacio atlántico y con el Mediterráneo, ¿no? Estos dos programas de cooperación transnacionales, pero también con los dos transfronterizos, con las dos fronteras, con nuestros vecinos de Portugal y nuestros vecinos de Francia. Pues por eso es tan importante nuestra cadena de valor, esta cadena de valor que hay que establecerla correctamente para poder, como decía, sostenibilidad, transferibilidad y capitalización de nuestro proyecto. Y Mayra, ¿cómo es el acompañamiento en el marco de la preparación de la candidatura? ¿Qué actividades habéis realizado para ello? A ver, bueno, como he comentado, Andorra tenemos una experiencia muy limitada, pero bueno, también hemos podido escuchar también por parte de las autoridades de España, Francia y Portugal la experiencia que han tenido en lo que es la preparación de presentación de proyectos y bueno, es una fase muy importante. Y lo primero que hay que hacer es divulgar el programa, pues organizando jornadas de programas del programa SUDOE, también manteniendo reuniones con posibles actores. Es muy importante un contacto cercano con los posibles actores para ir haciendo ese acompañamiento y ir facilitando toda la información en relación con el programa, que bueno, pues es un programa de cofinanciación y que tengan claro que ellos tienen que aportar una parte y que los fondos europeos, en nuestro caso, nos autofinanciamos, pero bueno, es compartido la financiación. Tiene que tener claras cuáles son las prioridades, las orientaciones estratégicas, los objetivos políticos y objetivos específicos. También a nivel de plazos, cuándo son las convocatorias, cuánto tiempo tendrán para preparar el proyecto y después el plazo de resolución también pues son informaciones que tienen que tener claras los actores para presentar el proyecto. Y en la medida de lo posible nosotros lo que intentaremos también es hacer este matching de unir intereses entre los actores de Andorra con actores de otros países y pues eso, Francia, España, Portugal, y asegurando que los proyectos están bien alineados con los objetivos del programa. Y después también contamos con la autoridad de gestión para resolver dudas, porque evidentemente nuestra experiencia es muy limitada y seguramente nos llegarán dudas que no podremos resolver por nosotros mismos y necesitaremos la ayuda de la autoridad de gestión y de las otras autoridades para hacer frente y poder ayudar y que realmente los proyectos que se presenten pues lleguen a buen puerto y puedan ser financiados y se puedan llevar adelante. Y Fabián, cuando se cree un proyecto, ¿hay que presentar un proyecto piloto? Alors oui, Hay que intentar ir más allá que la concepción de método o de prototipo, pero es de verdad el test que soluciona las cosas. Los indicadores hablan de ello. Hay soluciones que tienen que ser comprobadas. No basta con establecer una solución a nivel teórico. Hace falta testear la elección hecha. Hay que sistematizar cualquiera que sea la temática, el objetivo específico que va a ser retenido para el proyecto. Lo importante es sistematizar el texto de la teoría en el terreno con experiencias pilotos que se podrían hacer en uno de los territorios del proyecto, en todos los territorios del proyecto, en 2 de los 3 territorios, poco importa, o de los 4, pero en cualquier caso importa testear la efectividad de la solución, porque si no, o su no pertinencia, porque se puede fracasar, porque es fundamental para las tipologías del proyecto presentado, de los proyectos presentados. Sí. Que han venido de un montón de puntos de esta zona de Europa.
Os pido que si tenéis preguntas a través de esa aplicación vayáis lanzándolas porque va a llegar el momento de responderlas. Pero me gustaría, para terminar vuestra intervención, que les lanzaréis un mensaje a ellos, a los que están pendientes de esta nueva etapa. ¿Qué les diríais para que se animen a participar? Empezamos contigo, Mayra. Pues bueno, mi mensaje es bien claro y es en 2 palabras: que cuenten con nosotros. Nosotros formamos parte del programa, queremos ser más activos, queremos ser más participativos y en la medida posible intentaremos que esto sea así a través de actores andorranos y bueno, intentaremos unir sinergias y cada vez ir creciendo más en participación en programas SUDOE. Pues gracias, Mayra López, Autoridad Nacional de Andorra, por acompañarnos. Autoridad Nacional de España, María del Carmen Hernández, ese mensaje. Pues yo varios mensajes. Uno de ellos, sean ustedes realistas, cuenten con los recursos financieros y humanos necesarios. No por presentar más candidaturas van a tener más posibilidades de que su proyecto sea seleccionado. Hay que contar con una serie de recursos financieros y humanos para poder gestionar el proyecto. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer un desembolso del proyecto para luego recibir la ayuda. Por lo tanto, sean ustedes realistas en la planificación de su proyecto. Elijan con sumo cuidado sus beneficiarios, que sean competentes en la materia. Tengan en cuenta el territorio sudoeste europeo, porque en el caso español más del 50% del programa es territorio español. Es decir, tienen que configurar un proyecto que desde nuestro punto de vista tiene que tener un impacto en el territorio. No vale configurar proyectos que vemos que son clásicos transfronterizos en el que yo me busco un beneficiario, le añado beneficiario que hace poca cosa. No, configuren ustedes bien sus proyectos desde el inicio, porque será el éxito de que su proyecto sea seleccionado y finalmente su ejecución vaya a ser la correcta. Nosotros desde la Dirección General de Fondos Europeos estamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgirles. Estamos tanto el equipo como yo a su disposición. Desearles muchísima suerte y analicen, estudien mucho el programa. Yo siempre digo, parece obvio, que lean el programa con detenimiento. Tendemos a no leer todo lo que sea más de un minuto. Lo desperdiciamos. Si su proyecto no está alineado al 100% con los objetivos específicos, el tipo de actuaciones que se van a pedir en el programa y con sus indicadores, no lo presenten al proyecto porque no va a salir seleccionado. Y no vale para nada su esfuerzo y nuestro esfuerzo. Y por mi parte, desearles a todos mucha suerte con su idea de proyecto y que finalmente sea seleccionado. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Un aplauso, claro que sí, hombre. Autoridad Nacional de Francia, Fabien Pichon, prefecto de la región de Occitanie. Esas palabras para todos los que tenemos pendientes de este nuevo programa. Deux messages. Por mi parte, 2 mensajes. Hemos detallado mucho, hemos desarrollado, hablado esta tarde de la nueva lógica de intervención del programa. Se ha optado, hemos tomado una decisión, que se ha asumido esa decisión, que es una decisión de estrategia, ser más estratégicos. Y esa opción que han tomado las autoridades del programa, y que es una opción que se ha negociado, que se ha concertado con los territorios, porque este programa se ha concertado con los territorios. Ha habido muchas reuniones con las regiones, ha habido consultas públicas, y esa decisión que se ha tomado, esa opción que se ha tomado y que se ha asumido, tiene que ser la línea directora de los proyectos que van a candidatar. Y lo sabemos, los pilotos de proyectos trabajan, van trazando su surco, se presentan a un programa y a veces pueden verse tentados de liberarse de alguna manera
de las recomendaciones o direcciones que ha establecido el programa. Y eso no lo pueden hacer, son guías que tienen que respetar, tanto para concebir, diseñar, como para realizar sus proyectos. O sea que hay... Segundo mensaje es que todo este proceso no se realiza solo, no se va haciendo solo. Hay un colectivo que está detrás de ese programa y que le da vida, que son las autoridades nacionales, junto con las regiones, junto con la autoridad de gestión, la autoridad de pago, de los auditores, que es un cuerpo vivo, un colectivo que está a vuestra disposición. Por si se presentan dudas, preguntas sobre la dirección que deben o pueden tomar. Estamos aquí para ayudaros, acompañaros y avanzar juntos. Autoridad Nacional de Portugal, esas palabras. Como ya se han dado cuenta, el objetivo del programa es muy ambicioso. Y imaginen si no podríamos concretarlo si vosotros no nos presentáis proyectos conforme a estos objetivos. Por tanto, yo os pido que presentéis proyectos después de haber leído todos los documentos del programa. Tienen un programa, tienen unos pliegos, unas guías. Todos estos documentos son muy detallados. No piensen que con lo que van a oír hoy van a conseguir preparar una candidatura. Estos 3 documentos son muy detallados, son muy claros. En los 3 idiomas del programa, léanlos con atención. Presenten una candidatura, como dice Carmen, que sea realista, que se pueda aplicar, llevar a cabo. No por tener 10, 20 o 30 socios es mejor que el que tiene 3 o 4 socios. Tengan en cuenta el presupuesto para cada una de las prioridades y vean si lo que están pensando hacer se encuadra en la estrategia, se encuadra en el presupuesto y, sobre todo, si va en relación con los indicadores del programa. Ustedes también tienen acceso a los criterios de selección. Uno de los consejos que suelo dar es que después de preparar la candidatura intenten responder a los criterios de selección. Si tiene sentido lo que prepararon confrontado con los criterios de selección que se encuentran en los pliegos de la convocatoria. Mi equipo está disponible para ayudarles. En este caso de SUDOE está aquí Isabel conmigo. Dentro de un poco ya vamos a presentar, aunque ya la mayoría de ustedes ya la conocen porque hace muchos años ya que trabaja con nosotros. Estamos disponibles para ayudarles junto con la Secretaría Conjunta, pero tengan siempre en cuenta que la documentación sea leído, porque a veces nos da la impresión o nos llegan unas preguntas en las que nos damos cuenta de que las personas no han leído ni siquiera las condiciones de la convocatoria. Estamos disponibles, hacemos reuniones por Teams, por teléfono, pero por favor que sea después de haber leído los documentos que están a su disposición. Y así ustedes conocerán lo que tienen por delante. Les deseo mucha suerte. Espero que nos podamos ver en el seminario de aprobación de los proyectos en el futuro, porque habrá después un seminario de aprobación de proyectos para explicarles cómo se va a desarrollar, y buena suerte. Es la única cosa que les puedo desear en este momento. Y para terminar esta mesa, Juan Llanes, Autoridad de Gestión, ¿qué mensaje lanzas a todos los que nos están escuchando? Bueno, y una confidencia y luego un mensaje. La confidencia es, a mí me gusta mucho la pesca en el río y la montaña. Entonces, cuando voy en la playa a pescar, que baja ya el agua del desnieve, o voy, por ejemplo, a Picos de Europa, Peña Vieja, que son 2.613 metros de altura, hace menos frío que aquí hoy. Entonces, siento muchísimo la incomodidad, pero es una cuestión que es ajena por completo a la organización. Pero lo sentimos de verdad porque, bueno, no es una situación cómoda para ninguno. Y luego el mensaje que quería compartir con todos es algo que se ha comentado ya por parte de varias autoridades nacionales, ¿no? Nosotros, la Comisión aprobó el programa el día 13 de diciembre, con decisión de la comisaria, y el paso siguiente nuestro, colectivo, es enseguida programar.
Nos hubiera gustado tener un plazo de apertura más tiempo, solamente va a ser un mes, así que lo que pedimos a todo el mundo es que por favor lean con atención los documentos que están ya en línea, publicados desde ayer. Cualquier duda que puedan surgir, que puedan tener, es mejor consultarla con todas las autoridades del programa. Y luego, en otras ocasiones, el plazo de apertura ha sido mayor, ha sido igual 2 o 3 meses. Aquí solo es un mes, entonces, en la medida de lo posible, tampoco dejar todo para el final, porque siempre es una situación que es compleja para todos para gestionar. Nada más. Muchísimas gracias a los 5. Y ahora voy a pedir a Isabel Rullet, porque ha estado recogiendo todas las preguntas que ustedes han lanzado a través de la página web y de la aplicación. ¿Hay preguntas? ¿Muchas preguntas? ¿Unas cuantas? Vamos a ver cuáles son esas preguntas y las respuestas. Bonsoir a toutes et à tous. Buenas tardes a todos y a todas. Como lo decía Antonio, podéis lanzarnos preguntas a través de la aplicación. Voy a empezar con las que ya me han llegado y, dado el tiempo del que disponemos, respondremos a 2 o 3. Están las azafatas para pasar el micro, pídanlo. Hay preguntas que nos remiten a los temas que se desarrollarán mañana con la Secretaría Conjunta, que son preguntas muy técnicas sobre el montaje de los proyectos. Voy a leer las preguntas, pero como tenemos muy poco tiempo, haré respuestas breves yo misma, y luego las autoridades nacionales responderán algunas otras que desarrollarán mejor. Primera pregunta: el tema de la silver economía, la economía plateada, entra en la primera convocatoria del proyecto. Son preguntas relativas a la prioridad 3, pero que también son transversales, que pueden implicar la prioridad 2 también. O sea, que son preguntas que se integran en la convocatoria de proyectos que se abrió ayer, que se difundió ayer y que se abrirá al 31 de marzo. ¿Se puede hacer más de una propuesta de proyectos en un mismo objetivo específico?, pregunta alguien. Otra pregunta es si el número de participaciones estaba limitado para una misma institución. Son preguntas que son un poco paralelas. Sí, se limita la participación por entidades. Lo explicaremos mañana. Se limitan la participación de las entidades a cierto número. Y en la aplicación están todos los PowerPoints, o se integrarán todos los PowerPoints que se van a presentar mañana, y podréis mirarlas, o podéis ya mirarlos para anticipar las preguntas, porque a lo mejor los elementos que os damos ahora no son claros, pero sí, la respuesta que sí, habrá un límite por entidad. Sin embargo, no se limita el número de candidaturas para un único objetivo específico. Una persona pregunta cuándo se va a abrir la convocatoria para la innovación social. Tenéis el calendario provisional, vamos. Habéis visto que tenemos un poco de retraso porque la convocatoria actual habíamos previsto abrirla en octubre pasado. Y la segunda convocatoria, en la que se integrará el objetivo específico 4.1, se abrirá en octubre de este año. Y esto lo vamos a trabajar en las semanas que vienen en función del número de candidaturas que vamos a recibir para esta convocatoria, porque ese número de candidaturas va a condicionar nuestro trabajo en el análisis de las candidaturas y, por lo tanto, en la segunda convocatoria. Por lo tanto, si no es al final de este año, será a principios del que viene, cuando se abra ese objetivo 4.1. Otra pregunta es: ¿una ONG puede ser jefe de fila de un proyecto? ¿Quieren contestar o sigo haciéndolo yo? ¿Sigo? Sí, efectivamente, sí, cualquier entidad puede ser jefe de fila, excepto las entidades de categoría 4, es decir, empresas privadas. Preguntas siguientes para las autoridades nacionales.
El hecho de que el territorio español represente un porcentaje elevado del programa, desde el punto de vista del territorio, eso implica una mayor participación y eso debe reflejarse en la conformación de los partenariados. Bueno, veremos a lo largo de mañana, ¿no? En muchas reuniones técnicas y abordaremos, bueno, el tema de la coinstrucción. No lo sé si hay una pregunta ahora o mañana, ¿no? Como saben todos ustedes, pues este programa es en concurrencia competitiva y hay una coinstrucción en la evaluación de los proyectos. Es decir, desde el punto de vista técnico hay una puntuación de la Secretaría Conjunta y otra puntuación de todas las autoridades nacionales. Para nosotros es muy importante como autoridad nacional el partenariado que mencionaba, es decir, que sean instituciones competentes en la materia. Muchísimas veces vemos instituciones que no son competentes en la materia a nivel nacional, regional o local, y el territorio. El territorio porque, como decía, en nuestro caso, todo el territorio español, salvo Canarias, es territorio que forma parte del área del programa. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que este proyecto tenga impacto en un amplio área del programa y del territorio. No nos vale que sea un socio en una zona muy localizada del territorio y que realmente no tenga impacto en parte del territorio español. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo les estoy dando el punto de vista de la Autoridad Nacional Española. La Autoridad Nacional Portuguesa tendrá otro punto de vista y la francesa. Es decir, se nos puede dar el caso y se nos da de un proyecto que nosotros hemos puntuado muy bien y la Autoridad Nacional Francesa no lo ha puntuado bien, o al revés, porque para nosotros el partenariado era competente, era un partenariado equilibrado, tenía resultados en un porcentaje importante del territorio español, pero para la Autoridad Nacional Francesa los partners que había formando parte del proyecto pues no eran competentes en la materia, ¿no? Estoy poniendo este ejemplo como puede ser a la inversa. Entonces, para nosotros sí que es importante. ¿Por qué? Pues porque más del 50% del territorio del área geográfica es territorio español. Por lo tanto, pensamos que tiene que tener una participación importante, ¿no? en el proyecto, no perdiendo, lógicamente, este objetivo transnacional y el objetivo que estamos en un programa de cooperación transnacional, no en un programa regional o nacional. Hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Pero para nosotros sí que es importante. Alors, il n'y a pas d'autres questions. J'en ai reçu une par email, donc... No ha habido más preguntas. Sí, una por email, la leo también porque todos los soportes son válidos. Se nos pregunta si la aplicación SUDOE se va a abrir antes del 1 de marzo o a partir del 1 de marzo. Lo hemos dicho hoy. Hoy lanzamos la candidatura de proyectos, pero la candidatura solo se abrirá el 1 de... perdón, no lo he oído, y hasta el 31 de marzo. Cuando la aplicación esté disponible. A partir de ahí podrán meter los datos de candidatura. Y esto se tratará mañana. Esto es el tema de las presentaciones de mañana. Tenemos bastante retraso. Yo creo que vamos a dejar aquí las preguntas. Vamos a pasar a la parte siguiente. Y en cualquier caso, si tienen preguntas respecto a la estrategia del programa, como son temas que vamos a ver mañana, que vamos a presentar con detalle, vamos a hablar de la lógica de intervención, vamos a hablar de cómo montar un proyecto, cómo organizar una candidatura. Yo creo que mañana será el momento pertinente para desarrollar esas preguntas y aportar respuestas más concretas. Ya podremos hablar de los formularios y documentos que van a tener que rellenar. Yo no tengo más preguntas. Clarisse, ¿tienes alguna tú por tu parte? ¿No? También responderemos, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a los 5 por acompañarnos.